En el marco de la maestría Recursos Digitales aplicados a la educación, en el componente de investigación existen 4 asignaturas, que son Proyecto de Aula 2, de segundo semestre, de tercero, Trabajo de grado 1, y de último o cuarto semestre, Trabajo de grado 2. Estos 4 cursos o 4 asignaturas están organizadas de tal manera que finalizando el cuarto semestre se tenga garantía que el estudiante termina con un trabajo de grado listo para ser sustentado. Entonces, ¿cómo están organizados los cursos y cómo se van a organizar los cursos? Previniendo que la maestría va a tener un número considerable de estudiantes, la idea es que haya una gestión y un seguimiento a cada uno de los trabajos de grado de cada uno de los estudiantes. También entendiendo que los trabajos de grado son de forma individual. Para ello, entonces, se ha diseñado lo que se ha denominado el Comité de Trabajos de Grado. El Comité de Trabajos de Grado es el encargado de la gestión de todo el proceso del trabajo de grado que va a tener el alumno y garantizar que el estudiante de la maestría, finalizando cuarto semestre, está listo para hacer una sustentación. ¿Cómo funciona el comité? El comité va a tener asociado, es muy importante señalarlo, va a tener asociado un sistema de información. Ese sistema de información está diseñado exclusivamente para ayudarle al comité a tener toda una administración sobre los trabajos de grado y los diversos trabajos de grado. Ese sistema de información va a garantizar que cada uno de los miembros que hacen parte del comité puedan ingresar al sistema y puedan mirar cómo están los trabajos de grado, hacer las consultas, generar los reportes que se necesiten generar para algún informe. El comité está conformado por lo que hemos llamado los docentes expertos. ¿Quiénes son los docentes expertos? Aquellas personas que han diseñado o han contribuido en el diseño de cada uno de los cursos, particularmente de los 4 cursos que componen la parte de investigación. Y son soportados por los grupos de investigación asociados a la maestría, los miembros del grupo de investigación asociados a la maestría. En términos generales, ¿qué vamos a hacer? En un primer semestre, el estudiante que entra a la maestría va a tener toda una fundamentación de cómo elaborar proyectos de aula, entendiendo que el proyecto de aula es el que se va a convertir en el trabajo de grado final. Entonces, en el primer semestre se desarrolla toda una fundamentación en torno a cómo se elabora un proyecto de aula, haciendo énfasis en que esos proyectos de aula van a hacer uso de recursos digitales. Entonces, los recursos digitales van a estar a disposición. Como cada proyecto de aula va a ser en una área determinada, los recursos digitales pues son los más convenientes o los más usados o los que se tienden a usar en esa área del saber. Entonces, van a tener asociados al proyecto de aula unos recursos digitales. Entonces, es pertinente que el estudiante se vaya apropiando de los recursos digitales más usados o que tienen mayor demanda o de más fácil consecución en el ambiente para poder desarrollar sus proyectos de aula. Entonces, el primer semestre es solamente fundamentación y lo prepara para un segundo semestre donde el estudiante va a elaborar una propuesta de trabajo de grado. Esa propuesta de trabajo de grado tiene una guía, o sea, ya hay una guía mínima con unos elementos mínimos que le va a indicar cómo podría elaborar su trabajo de grado. ¿Qué le corresponde al tutor de la asignatura? Guiarlo, orientarlo, acompañarlo en la elaboración de esa propuesta de trabajo de grado, atendiendo que ya hay toda una fundamentación de cómo elaborar esa propuesta de trabajo de grado. Recuerden que la propuesta es un proyecto de aula. Entonces, un proyecto de aula que hace uso de los recursos digitales que estén disponibles allá en el contexto donde se va a aplicar o donde se va a desarrollar el proyecto de aula. Entonces, ¿qué le corresponde?
elaborar una propuesta de trabajo de grado. Una vez se tenga la propuesta de trabajo de grado, esa propuesta de trabajo de grado va a ser emitida, ¿a dónde? Al comité. ¿Qué hace el comité? El comité le asigna un evaluador. El evaluador de la propuesta de trabajo de grado, ¿qué hace? Emite un concepto de esa propuesta de trabajo de grado. El concepto se puede dividir en tres partes, o pueden ser los tres posibles conceptos. Un concepto es que la propuesta fue avalada totalmente y no tiene ningún comentario, entonces puede seguir el trabajo de grado. Otro concepto es que la propuesta fue avalada pero tiene comentarios. Eso es muy importante. Cuando hay comentarios, entonces le corresponde al tutor de esa asignatura de proyecto de aula 2 donde está escrito el estudiante, colaborarle y hacer los ajustes de acuerdo a los comentarios que hizo el evaluador. Y si el tutor de proyecto de aula 2 ya lo ve pertinente, entonces él mismo da la aprobación para que continúe a la siguiente fase del proceso de elaboración del trabajo de grado. Y el tercer concepto que emite el evaluador fue que no fue aceptada la propuesta. En ese caso, esa asignatura se pierde. Tiene que volver a inscribirla y tiene que volver a desarrollar su propuesta de trabajo de grado. Le corresponde al tutor de esa asignatura entonces dar la calificación. Para él poder dar una calificación de esta asignatura que está ligada a la propuesta de trabajo de grado, tiene que esperar del evaluador el concepto. Si es aprobado, listo, pasa a la siguiente fase. Si no es aprobado, sino que tiene conceptos, queda a consideración del tutor hacer las revisiones y los ajustes correspondientes con el estudiante y aprobarla o no aprobarla. Y el concepto del evaluador que dice que esa propuesta no es admitida, le indica al tutor pues de que tiene que volver a hacer la propuesta el estudiante, entonces tiene que mandarlo, digamos, a rehacer toda la propuesta como tal. Una vez aprobada la propuesta, entonces en el tercer semestre, este es el tercer semestre, en el tercer semestre se elabora el anteproyecto. Entonces el anteproyecto está a la luz del tutor, con las orientaciones del tutor y su guía didáctica de aprendizaje, se elabora todo el anteproyecto. Entonces hay una guía que le contribuye a desarrollar ese anteproyecto. Entonces esa guía pues previamente ha sido diseñada y va a orientar al estudiante a elaborar el anteproyecto con el acompañamiento del tutor. Y viene, digamos, el mismo proceso. Una vez se tenga el anteproyecto va al comité. El comité asigna al evaluador. Aquí lo que el comité hace es que generalmente asigna el mismo evaluador que evaluó la propuesta. Esa es la tendencia, pero si no es así, pues se asigna un nuevo evaluador. Y hace el mismo proceso, evalúa el anteproyecto y emite un concepto. Y el concepto tiene los mismos tres posibles elementos. ¿Fue aprobado, aprobado con comentarios o no fue aprobado? Y pasa entonces a la siguiente fase. De la siguiente fase, una vez el anteproyecto esté aprobado, es ya elaborar el proyecto como tal. Entonces ya se elabora el proyecto de trabajo de grado, que recordemos es un proyecto de aula. Pero la idea aquí es que además de elaborar el proyecto de aula como tal, se tenga evidencia de que lo puso en escena, es decir, que lo llevó al aula, que realmente generó el ambiente de aprendizaje, que de una u otra manera evidencia que el proyecto de aula lo desarrolló en el contexto en que él definió, en el ambiente que él definió, con los recursos digitales que él definió, con las guías que él haya utilizado o diseñado para ese ambiente y de acuerdo a la tipología de estudiante para el cual fue diseñado ese proyecto de aula. Entonces, en el proyecto
Hay una guía para elaborarlo como tal, de acompañamiento, pero ahí ya es el proyecto como tal en escena, ya puesto en un aula de clases, en un escenario educativo, y ya es tener las evidencias de que fue llevado a cabo y pues presentar el informe correspondiente. Y el procedimiento es lo mismo, va al comité, el comité asigna un evaluador que tiende a ser el mismo que ha venido trabajando, y el evaluador emite un concepto. Si el concepto es favorable, pues ya de una vez vamos a la sustentación. Entonces en la sustentación ya hay que mirar la organización de la sustentación como tal. Debe haber un protocolo, o hay un protocolo para esa sustentación, y como es un programa netamente virtual, comprendemos que habrán estudiantes que están muy lejanos, entonces debe andamiarse y articularse la plataforma virtual para la sustentación, hacer las invitaciones que correspondan a quienes van a ser parte de la evaluación de esa sustentación. Todo este proceso está acompañado por el sistema de información. Entonces el sistema de información va a tener una trazabilidad desde que comenzó el proyecto de aula 1, quién fue el evaluador, quién ha sido sus tutores, ha tenido cada uno de los documentos que corresponden a cada uno de los entregables, y se le tiene toda la trazabilidad hasta la sustentación como tal. Entonces se puede tener desde el comité de trabajos todo un sistema de información que le puede ayudar en la generación de informes y reportes y en la toma de decisiones para articular o elevar la calidad o la mejora de cada uno de los cursos o asignaturas que hacen parte del componente de investigación. Entonces, un ente muy importante para el componente de investigación es el comité de trabajos de grado, que articula las 4 asignaturas y trata de garantizar, o su principal fin es garantizar, que terminado el 4º semestre con trabajo de grado 2, el estudiante tenga su trabajo y se pueda sustentar y graduar en los tiempos en que fue planeado.